Hay decisiones que tomas pensando que no tendrán consecuencias, cosas que haces por necesidad, por falta de opciones. Y en ese momento no te das cuenta de que has abierto una puerta que no va a poder cerrarse, que hay lugares donde ciertos seres acechan, lugares que no son seguros para los niños pequeños. Y cuando los llevas a esos lugares porque no tienes opción, cuando necesitas trabajar y no hay quien cuide a tu hijo, es cuando descubres que el mundo tiene depredadores que andan sueltos, que hay brujas que merodean esperando encontrar a una víctima vulnerable. Y cuando te das cuenta, cuando ves lo que está pasando, ya es demasiado tarde, porque ella ya vio a tu hijo. Y los que una bruja ve, una bruja nunca deja en paz. Mi nombre es Martín. Tengo 40 años y soy trabajador agrícola en Veracruz. Hace varios meses pasó algo que me cambió la vida. Algo que me hizo entender que hay lugares donde no se debe llevar a los hijos. Que hay presencias en la neblina de los cafetales que mejor es dejar en paz. Trabajo en un cafetal grande. Es trabajo duro. Levantarme temprano. Pasar el día bajo el calor y la neblina cosechando café. Pero es lo que hago para vivir. Para mantener a mi esposa Elvira y a mi hijo pequeño. Mi hijo tiene 4 años. Se llama Tomás. Es un niño tranquilo. Bueno, que no causa problemas. El problema era que no teníamos a nadie que lo cuidara mientras trabajábamos. Mi esposa iba conmigo al cafetal, pero también trabajaba. Necesitábamos el dinero de ambos, así que decidimos llevarlo con nosotros. Pensamos que estaría bien, que podríamos vigilarlo mientras trabajábamos, que no pasaría nada. Fue una decisión que pagué caro. El cafetal es grande, cientos de hectáreas, rodeado de monte. Y cuando llueve o cuando es tiempo de neblina, la visibilidad es muy poca, todo se vuelve gris, como si el mundo desapareciera. Empezamos a llevar a Tomás hace como 5 meses. Los primeros días fueron normales. Elvira lo cuidaba mientras yo trabajaba. Lo vigilaba para que no se perdiera entre los cafetos. Pero después de una semana, comenzamos a escuchar cosas, risas, de mujer, entre la neblina, lejanas, pero inconfundibles. Primero pensé que era algún otro trabajador del cafetal, o tal vez alguien que pasaba cerca, pero las risas eran extrañas. Tenían algo que no era normal. Le pregunté a los otros trabajadores si escuchaban lo mismo. Algunos dijeron que sí. Otros dijeron que no querían hablar de eso. Don Julio, que es el viejo que lleva más años trabajando ahí, me tomó aparte. «Esas risas son de la bruja», me dijo en voz baja. «¿Bruja?» «Don Julio, esos son historias». «No son historias. Ronda el cafetal desde hace años, especialmente cuando hay niños. Ten cuidado con tu hijo». Al principio no le creí, pero las risas continuaban. Cada día entre la neblina, cada día más clara, como si algo se acercara cada vez más. Y entonces una tarde la vimos. Elvira estaba con Tomás cerca de donde yo trabajaba. De repente ella gritó, señalaba hacia un lado del cafetal. Había una mujer caminando entre los cafetos. Una mujer aterradora. Era flaca, demasiado flaca, como esquelética. Su piel era gris. Su cabello largo y blanco le caía sobre los hombros. Y sus ojos brillaban incluso bajo la luz gris de la neblina. Caminaba lentamente entre las plantas, y me di cuenta de que observaba a Tomás. Lo miraba fijamente mientras caminaba. «Tomás», grité, «ven aquí». Mi hijo corrió hacia mí. La mujer continuó caminando. Pasó cerca de nosotros. No dijo nada. Solo nos observó. Y esa sonrisa. Una sonrisa horrible que mostraba dientes podridos. Luego desapareció entre los cafetos. Simplemente se desvaneció en la neblina. Don Julio se acercó a nosotros. «Ya la vio. La bruja vio a tu hijo. Ahora va a venir por él». «¿Cómo lo sabes?» «Llevo 30 años aquí. He visto esto antes. Las brujas buscan niños pequeños, débiles. Tu hijo es pequeño. Ahora que lo vio, no va a dejarlo en paz». Decidimos que no podíamos llevar a Tomás más al cafetal. Pero tampoco teníamos dinero para dejar de trabajar. No teníamos opciones. Así que llevamos a Tomás a casa de su abuela en el pueblo. Pensamos que ahí estaría seguro, pero estábamos equivocados. Esa noche, después de dejar a Tomás con su abuela,
Volvimos a nuestra casa. Elvira preparó la cena. Tomamos café. Nos acostamos temprano porque estábamos cansados. Cerca de las 2 de la mañana me desperté. Escuché algo, un sonido, como si alguien estuviera rascando la pared de nuestra casa. Me levanté silenciosamente. Fui a la ventana y miré hacia afuera. Había una figura parada en el patio. La misma mujer que habíamos visto en el cafetal. La bruja estaba parada completamente inmóvil, mirando hacia mi casa, hacia mi ventana, hacia mí. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía hacer nada. Solo podía mirarla mientras ella me miraba de vuelta. Y luego se fue. Caminó lentamente hacia el monte. Desapareció en la oscuridad. Desperté a Elvira. Le conté lo que había visto. Ella se asustó mucho. A la mañana siguiente fuimos a recoger a Tomás a casa de su abuela. Le preguntamos si había pasado algo extraño durante la noche. Ella dijo que Tomás había llorido mucho, que parecía asustado, que había gritado varias veces como si viera algo. Sabíamos qué significaba eso. La bruja había ido por él. Esa noche fue a casa de la señora Clemencia, una curandera vieja que vivía en el pueblo. Le conté todo, sobre la bruja en el cafetal, sobre verla en nuestro patio, sobre Tomás asustado. La señora Clemencia escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. La bruja ya lo vio. Eso es lo peor que podía pasar. Ahora a él le pertenece. No va a dejarlo en paz. ¿Qué podemos hacer? Pueden intentar protegerlo. Pongan sal en las puertas y ventanas, crucifijos en cada cuarto, rezos cada noche. Pero tengo que decirte la verdad. Es probable que no funcione completamente. La bruja va a seguir viniendo. ¿Qué podemos hacer entonces? Solo cuidarlo. Turnaros para vigilarlo de noche. No dejen que duerma solo. Una de ustedes siempre debe estar despierta, viendo, esperando que aparezca. Así fue como comenzó nuestro infierno. Comenzamos a turnarnos. Una noche yo vigilaba a Tomás. La siguiente noche Elvira. Durante horas sentados en la oscuridad, esperando, escuchando cada sonido. Y la bruja venía, cada noche, rodeando la casa, tocando en las ventanas, haciendo sonidos horribles, riendo. Tomás lloraba constantemente. No dormía bien. Parecía asustado todo el tiempo. Y lo peor era que estaba perdiendo peso. Se veía más débil cada día. Pasaban las semanas y su condición empeoraba. No comía bien. No dormía. Estaba delgado, pálido, como si algo le estuviera quitando la energía. La señora Clemencia nos lo había advertido. La bruja lo estaba debilitando, poco a poco, noche tras noche, consumiendo su fuerza, su vida. Continuamos la rutina, turnándonos, vigilando, rezando. Pero Tomás seguía empeorando. Una noche, como a las 3 semanas de que la bruja comenzara a aparecer, era turno de Elvira vigilar. Yo estaba en la otra habitación tratando de descansar. Necesitaba dormir porque mañana sería mi turno otra vez. Escuché gritos de Elvira. Me levanté corriendo. Cuando llegué al cuarto vi algo que me heló la sangre. La bruja estaba de pie al lado de la cama donde dormía Tomás. Sus brazos estaban estirados hacia mi hijo. Sus dedos largos y sucios casi tocaban el niño. Elvira estaba en el suelo. Se había caído de la silla donde estaba vigilando. Se había dormido. Se había dormido cuando no podía hacerlo. La bruja giró su cabeza hacia mí, esa sonrisa horrible en su rostro, y emitió un sonido, una risa, un gruñido, una mezcla horrible de ambos. «¡Vete!», grité. «¡Sal de mi casa!». La bruja retrocedió lentamente, sin apartar sus ojos de mí, sin dejar de sonreír. Se alejó. Pasó a través de la pared como si no existiera. Tomé a Tomás en mis brazos. Estaba frío, asustado. Temblaba violentamente. Elvira lloraba, se disculpaba. Decía que no podía mantenerse despierta, que era demasiado. Y tenía razón. Era demasiado. No podíamos continuar así. Al día siguiente hablamos. Tomás cada vez estaba más débil, más pálido. La bruja cada vez se acercaba más. Cada vez se atrevía a entrar a la casa. No había esperanza. La señora Clemencia nos lo había dicho claramente. La bruja ya lo había visto. Ahora era suyo.
No había nada que pudiéramos hacer para evitarlo. La única opción era huir, alejarnos de ese lugar. Esperar que si nos íbamos lejos la bruja nos soltara. Así que empacamos lo poco que teníamos. Vendí lo que pude, juntamos dinero y decidimos irnos del pueblo, irnos de Veracruz. Preparamos todo en secreto. No queríamos que la gente lo supiera. Algunos dijeron que estábamos locos de intentar huir de una bruja, que eso solo la haría enojar. La noche antes de irnos, Elvira vigilaba a Tomás. Yo empacaba las últimas cosas. Escuché un grito, el más horrible que he escuchado en mi vida. Corrí al cuarto. Tomás estaba en la cama, y la bruja estaba inclinada sobre él. Sus manos estaban sobre el pecho de mi hijo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero esta vez no retrocedió cuando grité. Solo me miró. Continuó haciendo lo que estaba haciendo. Consumiendo, quitándole, llevándose algo que no podía ver pero que podía sentir. Tomé una cruz que colgaba en la pared y se la arrojé. Tomé agua bendita que la señora Clemencia nos había dado y la rociaba como loco. La bruja finalmente se alejó, pero lentamente, como si no le importara, como si supiera que de todas formas lo tenía, que su destino ya estaba decidido. Nos fuimos esa misma madrugada. Tomás apenas podía caminar. Estaba tan débil que lo cargaba. Elvira lloraba constantemente. Llegamos a un pueblo diferente. Días después, pensamos que estaríamos a salvo, pero Tomás no mejoró. Continuó debilitándose, semana tras semana, mes tras mes. Los doctores decían que no sabían qué tenía, que su cuerpo simplemente se estaba apagando, que no podían hacer nada. Sé la verdad. La bruja lo marcó, la bruja lo vio, y aunque nos fuimos del pueblo, aunque intentamos huir, ella no los oyó. Continuó viniendo por las noches, no con la misma intensidad, pero venía, y continuaba consumiendo. Poco a poco, noche tras noche. Han pasado 6 meses. Tomás está en el hospital. Pesa menos de lo que pesaba cuando nació. El doctor dice que es solo cuestión de tiempo, que sus órganos están fallando, que no hay nada que puedan hacer. Y yo sé por qué. Sé exactamente por qué. Es la bruja. Sigue aquí. Sigo viéndola algunas noches, parada en la ventana del hospital, mirando a Tomás, sonriendo, esperando, porque una bruja no se rinde, no perdona, no deja ir a los que ha marcado. Tomás nunca estuvo seguro. Desde el momento en que la bruja lo vio en el cafetal fue suyo. Nada de lo que hiciera iba a cambiar eso. Las protecciones, los rezos, la huida, nada importó. La bruja continuó consumiéndolo, lentamente, pacientemente, sabiendo que finalmente ganaría. Y yo vivo con esa culpa, con ese conocimiento. Sé que la única razón por la que Tomás vive es porque todavía la bruja no ha terminado de consumirlo completamente. Pero va a terminar, pronto, puedo verlo, puedo sentirlo. Tomás va a desaparecer, poco a poco, día tras día, hasta que no quede nada. Y la bruja va a estar ahí, observando, sonriendo, esperando el final. Y yo no podré hacer nada para detenerlo, porque no hay nada que pueda hacer. No hay protección que funcione. No hay curandero que ayude. No hay lugar donde esconderse. Solo la certeza de que cometí un error. Que llevé a mi hijo a un lugar que no era seguro. Que lo expuse a algo que lo marcó. Y ahora estoy aquí, viendo cómo se debilita, día tras día, sabiendo exactamente lo que está pasando, sabiendo que es la bruja, y que no hay forma de salvarlo, que el desenlace ya está decidido. Tomás va a desaparecer, consumido lentamente, por la criatura que lo vio en el cafetal, y yo voy a vivir con eso, para siempre, con la culpa, con el conocimiento de que la decisión que tomé fue la que lo condenó. Así que continúo aquí, en este hospital, mirando a mi hijo debilitarse, cada noche viendo a la bruja en la ventana, sonriendo, esperando, sabiendo que al final ella gana, que siempre gana, porque los que una bruja ve nunca escapan. Y mi hijo fue visto, fue marcado, y ahora es solo cuestión de tiempo, de paciencia, de esperar a que el consumo se complete. Y cuando eso pase, cuando finalmente Tomás desaparezca, la bruja se irá, satisfecha, hacia el próximo pueblo,
hacia el próximo cafetal, hacia el próximo niño, porque hay brujas que rondan los cafetales, que merodean la neblina, que buscan a los niños pequeños. Y si los ven, si los marcan, no hay escape, solo la muerte, lenta, dolorosa, inevitable. Y esa es la verdad que vivo cada día, sin esperanza, sin salida, solo la certeza de que perdí a mi hijo, no por enfermedad, no por accidente, por una decisión, mi decisión de llevarlo al cafetal, y esa culpa nunca va a desaparecer. Incluso después de que Tomás se vaya, voy a vivir con ella, para siempre, sabiendo exactamente lo que hice, sabiendo exactamente quién es responsable, yo, mi decisión, mi culpa, y ninguna cantidad de tiempo va a cambiar eso. Hay trabajos que te ponen en lugares donde no deberías estar solo. Trabajos nocturnos en sitios donde la gente normal evita ir después del oscurecer. Cementerios, panteones, lugares donde los vivos descansan durante el día, pero donde algo más puede estar activo cuando cae la noche. Mi nombre es Saúl. Tengo 50 años y soy de Querétaro. Fui velador de panteón durante 15 años. Un trabajo solitario pero honesto. Vigilaba las tumbas de noche. Limpiaba. Hacía mantenimiento. Era un trabajo que me permitía vivir en paz. Hasta que descubrí que el panteón era un lugar de rituales oscuros. Hasta que vi a la bruja. Hasta que ella decidió que yo sabía demasiado. Esta es mi historia. La historia de cómo un trabajo tranquilo se convirtió en una pesadilla. De cómo lo que comenzó como curiosidad se transformó en terror. Y de cómo tuve que abandonar mi pueblo para escapar de algo que todavía me persigue en sueños. Aunque ahora estoy lejos. Aunque ella ya no me aparece. Sé que si regresara, ella seguiría esperándome. En la oscuridad del panteón. Con sus ojos completamente negros. Para siempre. Trabajaba como velador del panteón municipal de mi pueblo desde hace 15 años. Era un trabajo sencillo. Llegaba cerca de las 6 de la tarde cuando empezaba a oscurecer. Revisaba que todo estuviera en orden. Limpiaba los caminos. Me aseguraba de que no hubiera vándalos. Y después me quedaba ahí toda la noche vigilando. El panteón era antiguo. Tenía más de 100 años. Había secciones con tumbas muy viejas donde ya casi nadie visitaba. Y había secciones más nuevas donde la gente venía a dejar flores y rezar a sus difuntos. Yo dormía en una pequeña caseta cerca de la entrada. Tenía una cama, una estufa, un radio. Lo necesario para pasar la noche. Y durante esas 15 años, fueron noches tranquilas. Solitarias, pero tranquilas. Hasta hace 6 meses. Fue un martes cuando lo noté por primera vez. Estaba haciendo mi ronda de medianoche cuando vi algo que no debería estar ahí. Había veladoras encendidas frente a una tumba vieja. Una tumba que llevaba décadas sin recibir flores, sin que nadie la visitara. Las velas eran rojas. Estaban colocadas en un círculo perfecto alrededor de la lápida. Pensé que tal vez alguien había venido durante el día a visitar a su difunto. Así que apagué las velas pensando que era un peligro de incendio. Pero a la noche siguiente aparecieron en otro lugar. Otra tumba vieja. Otro círculo de velas rojas. Y también había algo más. Pequeños muñecos de trapo. Estaban amarrados con hilo negro. Tenían agujeros donde debería haber ojos. Y alfileres atravesándolos. Sentí un escalofrío. Eso era brujería. Alguien estaba usando el panteón para hacer trabajos oscuros. Le conté al administrador del panteón lo que estaba encontrando. Él me dijo que no me preocupara, que tal vez eran cosas que la gente dejaba para proteger a sus difuntos, que dejara todo como estaba, pero no podía dejar de preocuparme, porque cada noche los objetos aparecían en lugares diferentes, nunca en el mismo sitio, como si alguien estuviera dejándolos específicamente para que yo los encontrara. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché algo que me hizo dejarme llevar por la curiosidad. Murmullos. Voces bajas viniendo de una sección del panteón que rara vez visitaba. La sección más vieja, la más abandonada. Tomé mi linterna y caminé en esa dirección. La neblina era espesa esa noche. Apenas podía ver a unos metros de distancia. Y entonces la vi. Había una mujer arrodillada frente a una tumba que estaba abierta. Una tumba que no debería estar abierta. La mujer era alta.
extremadamente delgada. Vestía completamente de negro. Su cabello era largo y oscuro, cayendo sobre su cara, cubriendo parte de ella, y estaba rodeada de velas. Docenas de velas rojas, todas encendidas. Sus manos se movían alrededor de las velas en movimientos circulares, y murmuraba palabras. Palabras en un idioma que no reconocía, o tal vez ni siquiera eran palabras. Solo sonidos, guturales, extraños. Me quedé ahí parado observando sin saber si moverme o no. Sentía miedo pero también curiosidad, y entonces la mujer levantó lentamente su cabeza y me miró. Su rostro era lo más horrible que había visto en mi vida. Estaba completamente arrugado, su piel colgaba y sonreía. Una sonrisa que no era natural, que era demasiado amplia, mostrando encías sin dientes y sus ojos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Brillaban con una luz que no era natural. Grité. Fue un grito involuntario. Y después corrí. Corrí por el panteón en la oscuridad, tropezando con tumbas, golpeándome con lápidas, solo queriendo salir de ahí. Llegué a la caseta, entré corriendo y cerré la puerta con seguro. Pasé el resto de la noche ahí adentro, temblando, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente casi me convenzo de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y el miedo. Pero cuando volví a esa sección del panteón, la tumba seguía abierta, y las velas estaban tiradas, y había tierra alrededor, como si algo realmente hubiera estado abierto esa noche. Esa noche, cuando llegó la oscuridad, tuve que decidir. ¿Me iba? ¿Dejaba el trabajo? Pero este era mi trabajo, mi sustento. ¿Cómo iba a dejarlo por una mujer extraña haciendo rituales? Así que decidí quedarme. Pero sería más cuidadoso, sería más vigilante. Fue un error, el mayor error de mi vida, porque desde esa noche, la mujer comenzó a aparecer cada vez más. Y cada vez estaba más cerca. Primero la veía de lejos, parada entre las tumbas, observándome con esa sonrisa horrible. Después comenzó a seguirme. Caminaba lentamente detrás de mí cuando hacía mis rondas. Cuando me daba la vuelta, desaparecía. Pero sabía que estaba ahí. Una noche me asustó tanto que salí corriendo del panteón. Pero cuando llegué a mi caseta, ella estaba parada frente a la puerta, esperándome. Los perros del panteón lloraban desesperados cada vez que ella aparecía. No eran ladridos normales, eran gemidos, como si supieran que algo malo había llegado. Pasé semanas así. Cada noche la bruja aparecía, a veces simplemente observándome desde entre los árboles, otras veces caminando junto a mí, a veces desapareciendo y reapareciendo en lugares inesperados. Yo casi no dormía. Vivía con un miedo constante, asustado de lo que iba a encontrar cada noche. Y entonces llegó la noche del mausoleo. Escuché golpes, sonidos de algo siendo golpeado. Venían del mausoleo abandonado al fondo del panteón, un lugar que no había sido abierto en años. Fui hacia allá, con la linterna temblando en mi mano. La puerta del mausoleo estaba entreabierta, y los golpes venían de adentro. Respiré profundo, y la abrí. Lo que vi dentro cambió mi vida para siempre. El interior del mausoleo era como una capilla de brujería. Había un altar en el centro, y alrededor del altar, colgados del techo, había docenas de muñecos de trapo. Docenas. Todos hechos con huesos, tela vieja y cabello humano. Todos amarrados con hilo negro. Todos con alfileres atravesándolos. Y había fotografías. Fotografías de gente del pueblo, gente que yo conocía, colocadas alrededor del altar. Y en el piso había símbolos. Círculos oscuros dibujados con algo que parecía sangre. Estaba tan sorprendido observando todo esto que no escuché cuando ella entró. Sentí la respiración. Una respiración detrás de mí. Una respiración que no sonaba completamente humana. Me volteé lentamente, y ella estaba ahí, parada a pocos centímetros de mi cara. La bruja, podía verla claramente ahora. Su rostro completamente arrugado, su cabello largo cayendo como serpientes, su boca abierta en esa sonrisa horrible. Pero lo peor eran sus ojos. Sus ojos eran completamente negros, todo el ojo, sin blancos, sin iris, solo negro absoluto, como dos agujeros en la oscuridad, y me miraba, directamente a mí. No dijo nada,
Solo me miraba y sonreía. Fue como si el tiempo se detuviera, como si en ese momento fuera solo yo y esa cosa horrible, y ella me estuviera estudiando, evaluando, decidiendo qué hacer conmigo. Y entonces corrí con más miedo del que había sentido en toda mi vida. Corrí del mausoleo, corrí por el panteón, corrí hacia la salida. No miré atrás, no quería ver si me estaba siguiendo, solo corrí. Llegué a mi caseta, agarré mis cosas y salí del panteón sin mirar atrás. Manejé a mi casa con las manos temblando. Y no regresé nunca. A la mañana siguiente, envié un mensaje al administrador del panteón. Le dije que renunciaba, que no podía seguir trabajando ahí. No le dije por qué. No le dije sobre la bruja. No le dije sobre el mausoleo lleno de muñecos y rituales. Sabía que no me creerían. Y sabía que si mencionaba a la bruja, tal vez ella se entejaría de que había hablado, y que eso podría empeorar las cosas. Así que simplemente desaparecer del panteón. Pero no desaparecer de la bruja, porque 3 noches después de renunciar, comencé a escuchar murmullos afuera de mi casa, voces bajas, susurrando, como si estuvieran cantando algo oscuro. Me levantaba de la cama asustado y escuchaba, pero cuando miraba por la ventana no había nadie, solo la oscuridad de la noche, pero los murmullos continuaban, noche tras noche, siempre cerca de las 3 de la mañana, y a veces, cuando tenía el coraje de mirar por la ventana veía su silueta, parada en la oscuridad del patio, observándome, esperándome. Ella había venido a mi casa, había traído sus rituales a mi hogar. Llamé a curas, hice bendiciones, rocié agua bendita, puse cruces en las ventanas, hice todo lo que se suponía que debía hacer. Nada funcionó. Los murmullos continuaron, la silueta seguía apareciendo. Pasé meses así, durmiendo solo 2 o 3 horas por noche, viviendo con el terror constante de que ella entraría a mi casa, de que encontraría la forma de hacerme daño. Mis amigos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Preguntas por qué estaba tan pálido, por qué tenía ojeras, por qué parecía estar envejeciendo rápidamente, pero no podía decirles la verdad. ¿Quién me iba a creer? Decidí que tenía que irme, tenía que abandonar el pueblo. Tenía que ponerme lo más lejos posible de esa bruja. Vendí mi casa. No me interesaba el precio. Solo quería irme. Y me fui a otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Fue difícil dejar el pueblo, dejar la vida que había construido, dejar mi trabajo, dejar a los amigos que había hecho durante décadas. Pero la alternativa era vivir con esa bruja acechándome, con sus murmullos, con su presencia, con esa sonrisa horrible en mis pesadillas. En la nueva ciudad conseguí un trabajo diferente, no en la noche, durante el día, en un almacén. Trabajo sencillo que no requería pensar mucho. Y gradualmente los murmullos desaparecieron. La silueta dejó de aparecer. El miedo comenzó a disminuir, pero nunca desapareció completamente. Porque sé que si regresara al pueblo, si volviera al panteón, ella seguiría esperándome, en la oscuridad, con esos ojos negros, con esa sonrisa horrible, esperándome, siempre esperándome. He estado lejos durante 6 meses, 6 meses sin ver a la bruja, 6 meses sin escuchar sus murmullos, pero a veces cuando estoy solo en la noche escucho algo que suena familiar, un susurro, una risa baja, y mi corazón se acelera, porque sé que es ella, que aunque estoy lejos, hay una parte de ella que aún me está persiguiendo. Algunos de mis viejos amigos del pueblo me han llamado. Me preguntan si pienso regresar, si voy a visitar pronto, y la respuesta siempre es no. Nunca voy a regresar, porque si lo hago, si piso ese panteón otra vez, ella vendrá por mí. Y esa vez no voy a poder huir. Ella va a estar esperándome, en el mausoleo, con todos sus muñecos, con todas esas fotografías, con sus rituales oscuros, y va a terminar conmigo de una forma que no puedo ni imaginar. Así que sigo aquí, en esta ciudad desconocida, lejos del pueblo, lejos del panteón, lejos de la bruja, pero sabiendo que el descanso es solo temporal, que algún día, tal vez cuando baje la guardia, ella va a encontrar la forma de llegar hasta mí.
Porque eso es lo que hacen las brujas. Persiguen, acechan, nunca olvidan, y yo cometí el error de verla, de descubrir su mausoleo, de entrar en su mundo, y aunque huí, aunque me fui del pueblo, una parte de mí seguirá siempre en esa oscuridad, perseguida, acechada, esperando el día en que ella finalmente me encuentre, y ese día no habrá escapatoria, no habrá otro pueblo al que ir, no habrá otra vida que construir, solo habrá ella, con esos ojos negros, con esa sonrisa horrible, con sus muñecos y sus rituales oscuros, esperándome, como siempre lo ha estado, como siempre lo estará, porque una vez que entras en el mundo de una bruja, una vez que ves lo que no deberías ver, ella nunca realmente te deja ir, solo espera, pacientemente, en la oscuridad, hasta que regreses, o hasta que ella cumpla su trabajo. Y yo vivo cada día sabiendo que una de esas dos cosas eventualmente sucederá, que el final nunca se fue realmente, solo está esperando, como ella estaba esperando afuera de mi casa aquella noche, con esa silueta inmóvil, en la oscuridad, observándome, esperándome, para siempre.